Hay que empezar, para hablar de Venezuela, de las elecciones a la Asamblea Nacional. La oposición va a las elecciones y barre en las elecciones. Logra alcanzar por encima del 70% de los votos. La mayoría impresionante de los venezolanos estaban con la oposición y no querían que continúe gobernando el chavismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al verse en una situación donde la asamblea la tenía la oposición y el gobierno lo tenían ellos, deciden convocar a una asamblea constituyente. Y se arma una disputa que si estaba o no en la Constitución. Y la oposición, y me van a permitir mi modesta opinión, se equivoca. Porque no va a esa elección constituyente que hubiera ganado igual que ganó la Asamblea Nacional. Y por supuesto que la gente de Maduro iba a tratar de hacer todas las trampas y de manipular de la manera que quisieran. Pero cuando tú tienes al 70% de la gente en contra, no hay maniobra electoral que pueda parar la voluntad popular. Pero en fin, no fueron a las elecciones a la Asamblea Constituyente y eso generó una situación de crisis que se ha ido prolongando. Finalmente se logra una mesa de diálogo. Se logra que se sienten en Santo Domingo, por un lado la Mesa de Unidad Democrática y por el otro lado el gobierno. Y se acepta el marco de que se van a convocar elecciones sobre la base de un mínimo de reglas aceptadas por las dos partes. Por supuesto que lo que se iba a lograr ahí no iba a ser del todo satisfactorio, como no lo fue en Chile. En Chile Pinochet convocó a un plebiscito que perdió. Cuando él hizo todo, él controlaba el tribunal electoral, él controlaba las mesas y las perdió. Y convocó luego a elecciones generales donde también perdió. ¿Y por qué perdió? Cuando la inmensa mayoría de un país está cansado de un régimen, el régimen está condenado. Y me van a disculpar, pero los señores de la oposición venezolana no supieron entender eso. No supieron entender eso y por eso se convirtieron en un factor más de esta crisis que se ha prolongado. Pero finalmente, la historia misma se está encargando de resolver la situación en Venezuela. Y esto no tiene que ver con lo que haya hecho el gobierno de Estados Unidos o con el Grupo de Lima, no señor. Tiene que ver con que la gente, como se ha dicho en los últimos días, se hartó de estar harta. Esto no da más. No se puede vivir en esa situación en la que están viviendo los venezolanos, donde no tienen acceso a nada, donde incluso aquellas cosas que se pueden reconocer como mérito del gobierno chavista, del régimen chavista, como es la educación, el acceso a salud pública, la vivienda, están en riesgo de perderse. Entonces estamos en una situación donde la gente se hartó y se produjo una solución dentro de la misma Venezuela. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, se ha declarado presidente de Venezuela. Y tenemos hoy una confrontación. Y esto tampoco se va a resolver con qué países en el mundo le van a dar el reconocimiento a uno y otro régimen, porque los rusos, los chinos seguro van a reconocer a Maduro. No, una vez más los problemas de Venezuela los van a resolver los venezolanos. El día de ayer ha habido millones de personas en la calle en todo Venezuela. Solo en Caracas ha habido más de 1 millón de personas que no están unidas por una ideología, que no están unidas por nada más que estar cansados de una situación que ya no da más. Maduro tiene que salir del gobierno, no porque ha habido presión del imperialismo, no porque hay boicoteadores, incluso así sea verdad todo lo que dice Nicolás Maduro. Lo cierto es que después de haber gobernado 20 años un país, tú no puedes echarle la culpa a otros de la situación en la que vive la gente para la que gobernaste. Fracasaste. Y ese fracaso tiene que terminar en una salida de transición que está claro. Parte por reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela como el presidente provisional de ese país. Los propios venezolanos están resolviendo su crisis.